Un mes entero de entrenamiento de los luchadores de Daguestán, Khabib, Islam, Umar, todos aislados, entrenando todos los días sin distracciones. Hoy voy a hablar si esto es mejor o peor que otros métodos. La idea es reaccionar al video e intentar entender qué hacen diferente, si existe alguna ventaja real y qué de todo esto tiene sentido en la práctica de la lucha. Nunca he estado en Daguestán para ver ese tipo de cultura, pero me gusta mucho lo del entrenamiento en Tailandia, ¿sabes? Forjar al tipo en acero. Mucha gente, y yo como educador físico, estoy en contra, por ejemplo, de correr largas distancias todos los días o de una cantidad exorbitante de entrenamiento como se hace allá, ¿sabes? Pero para el Muay Thai, ahora vamos al Daguestán, que es una escuela increíble de grapplers. Sí, amigo. Parece que es como un exilio, ¿verdad? Ellos eligen ahí porque el ambiente no tiene distracciones. Ves que es un lugar aún más aislado que Tailandia, ¿sabes? Bangkok es una ciudad turística. Tailandia es un país turístico. Pero aún así, hermano, los entrenamientos son tan intensos que viejo no da para distraerse mucho. Pero quieras o no, te relajas un poco, vas a la playa. Hay muchos atletas que van el sábado por la noche a una fiesta. En Daguestán no hay eso, ¿verdad, hermano? No. Además es otro tipo de clima también, ¿no? Sí, es un país extremadamente frío, ¿verdad? Ajá. Y la estructura para el frío es, los tipos son bastante reacios a las fiestas. Ya es parte de su cultura, ¿no? El tema de la barba, si es cultural, ¿verdad? Ahora, si hay, debe haber una cuestión religiosa detrás de eso. También está el tema de que protege el rostro del frío, ¿no? En los países nórdicos también es muy común. También, sí, tiene mucha influencia, ¿verdad, hermano? Porque es un país realmente frío, hermano. La barba ayuda, pero ves que va sin bigote. Hermano, ahí está un atleta que ya mostró su evolución dentro de la mayor corporación de MMA, ¿no? Dentro del UFC. Khabib tiene peleas dentro del UFC y una de las primeras, horrible en el intercambio de golpes. Wow, él evolucionó mucho, hermano, mucho. Hermano, lo que más le quita energía al atleta es la atención que la familia te da. Más por la preocupación o por el hecho de que quieres demostrar, no solo por también demostrar y hacerlos felices. De ambos lados. Es una presión muy grande, ¿sabes? Por ejemplo, mi mamá en la semana de pelea, ella me decía, ay, hijo, no necesitas hacer eso. Entonces yo le decía, caray, mamá, la diferencia en, El país, sí, si no hago eso, mato a alguien, me mato a mí mismo, ¿sabes? Ahí ya es un equipo de alto nivel, ya tienen su propio buffet, su propia comida, con un nutriólogo especialista ahí atendiendo. ahí uno nota la importancia de la esquina, ¿no? Tanto en el entrenamiento como en cualquier situación. Es fundamental. El córner es fundamental, hermano. El sparring sin dirección no tiene mucho, y es en ese momento cuando el córner crea una conexión de lenguaje y comunicación con el atleta, ¿sabes? El entrenador no puede dejar de crear con el lenguaje de comunicación, crear ese diálogo con el atleta en el ring. Eso es con el tiempo, y vas creando un lenguaje accesible, punto. Eso lo dejas para decir palabras durante la pelea, hermano, que nunca has dicho, ¿sabes? Y también lo vemos en el entrenamiento de rendimiento, ¿verdad? Porque No, no es solo pelea, ¿verdad? El cardio es importante, eso. la preparación física es fundamental, ¿verdad, amigo? Recuerdas los 5 pilares de los que hablamos tanto, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son otra vez? Pilar técnico, pilar táctico, pilar físico, pilar psicológico y la alimentación, amigos. Sin duda, ese camp ahí no deja dudas. Ellos cubren esos 5 elementos ahí. Un pilar de estos aquí no es tomado en cuenta, no es desarrollado. Los otros van a fallar, viejo. En el alto rendimiento no hay espacio para errores, ¿no? ¿Sabes? El papá de Habib creó un ejército de atletas, de verdad. Ese grupo que creó esa cultura, ¿no? Ese respeto tan grande que tiene Daguestán. Los atletas, Ellos tienen toda la vida dedicada a la lucha, ¿no? Nacen, se crían y hasta en Tailandia hay. pero ves una... Es una broma ahí que en Tailandia o te vuelves transexual o estás loco de mamá.
Sí, o vamos a analizar la diferencia entre los dos países. Hoy en día los brasileños van a Tailandia a entrenar. Hermano, ya pueden pelear en el primer mes y ya ganar dinero. Para ayudar a mantenerse va a ganar poco, pero al menos va a tener algo para sustentarse mientras entrena. Ahora, ¿cómo se mantiene un daguestaní de la guerra? Porque ahí estamos dentro de un gimnasio privado de Khabib, donde él tiene varios atletas que ya están dentro del UFC y los que no están son mantenidos por él o también necesitan trabajar como se hace en Brasil. En Brasil tengo atletas que, hermanos, si yo les diera así, mira, aquí tienes dinero para que mantengas a tu familia y vas a entrenar conmigo 5 horas al día, ¿tú crees que yo no tendría buenos resultados como ellos tienen? ¿Entiendes? Y entre varios otros grandes equipos, hermanos, se mantiene porque Khabib lo financia y varios otros atletas ahí que ya ganan mucho dinero como Zlan, el hermano de Khabib también. Entonces, son varios atletas ganando bien, pero ¿y los otros que no están en grandes eventos? ¿Cómo se mantienen? ¿Son mantenidos por el equipo? Es una pregunta, porque en Tailandia la gente tiene mucha experiencia, hay muchísimos eventos, la gente puede pelear, gana poco, pero logra vivir. Ahora, en Daguestán me gustaría saber cómo se financia eso allá. Si analizamos ahí, si hacemos un análisis de la preparación física, ¿no? Estudiar cuántos se acercan al sobreentrenamiento. Lo que pasa en Tailandia, de hermano, roza el sobreentrenamiento. Todos los días corres 8 kilómetros en la mañana, en la tarde otra vez, solo de correr, luego 300 tips, 300 rodillazos. Es un volumen de entrenamiento muy excesivo donde estamos al borde del sobreentrenamiento todo el tiempo. Pero ¿cuál es el problema del atleta que no pasa por eso? No aprende a entrenar con esa intensidad, ¿entiendes? Yo creo que el volumen no necesita ser tan grande, pero también tengo que aprender a lidiar con el espíritu de guerra, hermano. La superación, la perseverancia del atleta. Cuando llegas, eres brasileño, eres occidental, no te dan respeto hasta que demuestres que tienes un espíritu fuera de lo normal para lo que ellos están acostumbrados. Y ahí está el detalle. Hay cosas que te voy a decir, para mí eso me estorba. El rendimiento del atleta al hacer carrera de larga distancia en la mañana y hacer carrera de larga distancia en la tarde. Eso para mí es excesivo y es el tipo de trabajo que no usas en el momento de la pelea. Son capacidades físicas que no usas, son fibras musculares que vas a usar poco en el momento de una pelea. En una pelea trabajamos con mucha potencia, ¿sabes? Trabajamos con sustrato energético, no de resistencia. Trabajamos más con explosividad, con otro tipo de fuerza. Pero ahí es donde entra la cuestión del trabajo psicológico. Es donde veo que este tipo de trabajo desarrolla el aspecto psicológico con mayor eficacia, ¿sabes? ¿Qué es lo que más dice la gente del ruso? Hermano, ese tipo no se detiene, viejo. La frialdad. Los tipos tienen una fuerza, algo absurdo. El luchador americano, ¿sabes? Ya viene con esa cultura desde pequeño, ¿sabes? De trabajar, 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 trabajar. Hermano, entrenar, 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 entrenar. Pero el brasileño no. En Brasil entrenamos, pero hay que trabajar. ¿Se vuelve difícil? Pregúntale a Tai. El Thai, su trabajo es entrenar y pelear, el brasileño no, el nuestro es entrenar, trabajar y pelear, tenemos doble jornada. Entonces ya no se puede competir, son 6 días a la semana que entrenas, son al menos 2 entrenamientos a la semana, ¿verdad? Hay atletas que entrenan 3 veces al día, 2 entrenamientos largos en un día, son 12. Y luego llegas conmigo, oye maestro, yo solo puedo entrenar medio turno. Entonces llegas en una semana, tu adversario entrena 12 sesiones, tú entrenas 6. En el mes, tu adversario entrena 20 veces 12, 240 sesiones de entrenamiento. 20 veces 6, la mitad. Entonces tienes mucha diferencia en la cantidad de entrenamiento. Ese tipo va a pelear en las mismas condiciones. Sí, los 5 pilares están iguales de un adversario al otro. ¿Será que no es ahí donde hemos estado fallando en la cantidad de entrenamiento que nuestros atletas hacen desde la base? Porque te aseguro que esos daguestaníes están entrenando wrestling y sambo como locos desde los 6 años de edad, porque es cultural para ellos. El taiciño que está entrenando, hermano, él está entrenando desde pequeño. Luego llega a los 25 años y dicen, pero es joven, para ellos ya es veterano.
Mira la cantidad de entrenamiento que ese tipo ya ha hecho en su vida. Y mira la cantidad de entrenamiento que yo, que pensaba que entrenaba mucho, hice. Muy diferente, hermano. El semillero es grande. Ahora, si vas a tener oportunidad, es una apuesta. Ahí las excusas en el camino las podemos tener, pero quien no las tiene puede llegar. ¿Cuántos de esos de ahí no van a llegar al gran evento, pero están entrenando igual y ayudando a los compañeros, ¿no? ¿Sabes? Su entrenamiento es considerado un entrenamiento simple, ¿no? Si Ujú, observamos ahí, no hay nada fuera de lo común, ¿verdad? No están ujú. reinventando la rueda, pero es extremadamente funcional. En mi opinión, la mejor preparación física que hay en la parte de desarrollo, ¿no? De peso resistido, es el levantamiento olímpico. Ahí los rusos son los mejores, ¿verdad? Porque ellos tienen una cultura del levantamiento olímpico gigantesca. Entonces, no es necesario, chicos. Pero maestro, ¿qué hago en el gimnasio? Primero, tienes que aprender. No lo hagas de cualquier manera. Haz tu trabajo de base ahí. Entonces, adaptación, musculación tradicional, ¿sabes? Press de banca, remo, con sentadillas, incluso puede ser guiado al principio, depende mucho de tu nivel. Después busca un preparador físico que entienda y haga esa transición. Ahí vas a trabajar con levantamiento olímpico, vas a trabajar con movimientos, ahí, ¿no? Periodizando el trabajo de fuerza pura, fuerza máxima. Y ahí sí, llegando a la potencia en la precompetencia, ¿ok, amigos? Entonces tienes que tener un profesional contigo, hermano. Con Khabib, ¿no? Que en este caso es el líder de Ujú. ese equipo, o cómo el respeto hacia él es constante, ¿verdad? Él ya tiene mucho eso, ¿no? En la cuestión de la religión, ¿verdad? La religión de ellos es muy fuerte, esa onda en ellos. Pero yo no veo tanto problema en Brasil en la cuestión de la jerarquía. Yo veo el asunto en Brasil, la cuestión de la cultura, por ejemplo, horario, compromiso, sí. Veo a la gente que no se compromete con las metas establecidas. Es ese cuerpo más flojo en la franja de entrenamiento de ese día, ¿sabes? Es el piecito que jalas en el momento de la carrera. Es un piecito menos que jalas en el momento del trabajo de desarrollo muscular. Entonces tiene todo eso que nosotros, el brasileño, aprende a dar ese toque donde va a faltar en el momento del rendimiento allá al final, ¿sabes? Pero la cuestión de respeto, yo creo que eh, obvio que ellos tienen esa cultura más de quedarse callados y hacer y ya, ¿sabes? Pero el brasileño es muy bueno con la jerarquía dentro del arte marcial. Ya he visto bastante falta de conducta dentro del tatami, pero te aseguro que allá también pasa, ¿sabes? ¿Entiendes? Sí, es cosa del ser humano, hermano. Pero seguro que ese no tiene un camino largo dentro del arte. Va a ser expulsado, viejo. Esa historia de que los opuestos no se atraen, no. Los opuestos se repelen, siempre ha sido así. Oye, maestro, ¿qué opinas del liderazgo fuerte de Khabib como ejemplo? No solo de Khabib, sino también en Dagestán. Creo que es fundamental, fundamental. Tuvimos un episodio hace como 2 años de Leo Elías, donde Leo tiene una atleta campeona mundial, Paloma, y él le habla a ella en la esquina de una manera muy dura, ¿verdad? Incluso le da una palmada así para que despierte. Entonces mucha gente, wow, él le pegó a una mujer y todo eso. Me preguntaron mucho, me cuestionaron mucho sobre eso. Yo dije, en ese momento no existe hombre ni mujer. Y cuando estás con un soldado en la trinchera y conoces a ese soldado y ese soldado se bloqueó, ¿cómo lo desbloqueas? ¿Entiendes? Y eso sucede dentro de la relación. ¿Me entiendes? De entrenador y atleta, de general y soldado, ¿sabes? Entiéndelo, hermano. Acéptalo ya, ya viejo. Y tienes el libre albedrío. ¿No te gustó? Se fue. Paloma sigue ahí. En el mundo de la lucha, hermano, la gente tiene que dejar de romantizar eso. Todo atleta cuando sube al ring corre riesgo de vida. Y yo no quiero que mi atleta corra riesgo de vida, así que sí, soy duro con él. ¿Entiendes por qué? Porque él corre riesgo de vida. No es solo mi nombre el que está en juego, no es solo el de él, es riesgo de vida. Entonces tengo que trabajar con él como soldado y general, hermano. Y evoluciono dentro de eso en la comunicación. Por ejemplo, yo le daba bofetadas a todos, viejo. Cuando empecé a preguntar, ¿te gusta que te den una bofetada en la cara? Pues maestro, no me gusta. Entonces dije, carajo, entonces voy a dejar de darle bofetadas en la cara a este chico, porque pues si no le gusta no le estoy ayudando en nada cuando suba al ring. Ahora, hay unos que lo piden, a esos sí les sigo dando, pero a los que no les gusta, voy y los abrazo, pues adelante, hermano.
¿Entiendes? Buena suerte, estamos juntos. Sube allá y representa, chico. Todo tiene que ver incluso con la crianza. Con la herencia familiar, con la herencia del lugar, de la ciudad de donde vienes, ¿no? ¿Sabes, amigo? ¿Sabes? ¿Entiendes? Tengo atletas que, hermano, el chico fue criado para servir. Es un monstruo, pero fue criado para ser un sirviente. Y yo no entendía cómo un chico con todo ese talento no tenía confianza en sí mismo, hermano. Y yo, carajo, lo regañaba, hermano. Llegó un momento en que dije, pues ya estoy cansado de regañar a este chico, viejo. Empecé a elogiar. Caray, hermano. Voló. ¿Crees que esos tipos de Dagestán realmente tienen ventaja sobre todo esto? Amigos, ¿sabes por qué creo que ellos tienen un poco de ventaja en el tema de las MMA? Ellos dominan el wrestling. Incluso ahora hablamos sobre el caso de Mika, ¿no? Analizando la historia de Mika. Mika se pasa al MMA. Pero, hermano, él ya tuvo contacto con la lucha allá en su base. No es que dejó para tener contacto con la lucha hasta ahora. Ahora imagina a dagestaníes así. Ellos lo tienen. En un arte muy difundida por toda Rusia, aquella gran Unión Soviética ahí con el sambo, ¿sabes? El sambo lo tiene. Es MMA ruso, ¿entiendes? Entonces ellos lo tienen en la sangre todo el tiempo. El tipo que ya practica sambo, pero compite en lucha libre. Él compite en judo, que también la escuela rusa es muy fuerte, viene de un espíritu de guerra, son pueblos que históricamente siempre están peleando con otros, ¿no, amigo? Mi generación en el surf. Cuando competía contra australianos o estadounidenses, ya pensábamos, bueno, voy a pelear por el segundo lugar en esta ronda, ¿sabes? En la época en que de 4 pasaban 2. Si te tocaba un australiano famoso, ya pensabas, bueno, voy a pelear por el segundo lugar. Yo ya entraba derrotado. Ya no era el tipo que podía pelear por el primer lugar, no. Yo iba a pelear por el segundo porque el primero ya era de él. Veo mucho eso con la banda en relación a los rusos. Ya se programan, nosotros ya nos programamos mentalmente para... Ellos son cabrones, que ellos son cabrones, chavo, Brasil es cabrón. Estás loco, es Brasil. Métete en la cabeza que el segundo lugar es algo bueno. Pero es ahí donde yo estaba hablando sobre mi generación. Mi generación se programó de esa manera. Nuestra generación tenía como grandes ídolos a los estadounidenses, hawaianos estadounidenses, que ahí hay una pequeña diferencia, y a los australianos, ¿sabes? Entonces nosotros estábamos un escalón abajo. Mira lo que está pasando hoy con la Brasilia Storm en el surf. Hoy piensan en quedar en segundo porque el primero es del brasileño, ¿sabes? Pero todo eso empezó hace tiempo, entonces es hora de que paremos. No para, hermano, no hay nada de ruso. Todo lo que vemos, porque estamos hablando Khabib y su equipo ahora sobre este video, pero antes de ellos, ¿cuántos otros hubo para formar la mentalidad que tienen hoy ahí? Y hoy vemos, por ejemplo, a Poitin, a Charles do Bronx, a Diego López, a Carlos Prats, que es una nueva generación del UFC que está cambiando la mentalidad de los nuevos posibles atletas brasileños. Ya vienen con una mentalidad diferente, ¿no? Son tipos que están siendo preparados y prestando atención a los 5 pilares, viejo. Pero Carlos Prats, hermano, cuando está en camp no falla, viejo. Es el primero en llegar, el último en irse, luego tiene sus momentos de ocio fuera del camp. Se está preparando para el camp, hermano. Para la pelea durante el camp, puedes preguntar, puedes ver con todos. Es el primero en llegar, el último en irse, viejo, ¿sabes? Conocí a Carlão en 2016 allá en Phuket Fight Club, hermano. Hermano, el chavo es increíble. En el entrenamiento, viejo, siempre le entra con todo. Le gusta la fiesta, pero no deja de entrenar por la fiesta. Él no deja de entrenar por la fiesta, no usa eso como excusa. ¿Podría haber mejorado su rendimiento o no? No sé. El tipo, por ejemplo, si él estuviera encerrado solo entrenando, estresado, liberando cortisol y hermano, ¿sabes? Gente, lo importante es que estés enfocado, feliz y mira, dedicado, comprometido, viejo. Y Carlão está comprometido, hermano. Entonces, ¿tú crees que es el método o es la cultura lo que hace la diferencia en ese caso? Caray, ahí fue una cultura la que creó el método, ¿no? Es una cultura que ahí dentro creó el método, desarrolló el método y formó ese grupo fuerte ahí, hermano. Creo que es fundamental que intentemos traer poco a poco, ¿no? Como vuelvo a decir, la necesidad del atleta de trabajar aquí para mantenerse es muy grande, hermano.
Si tengo un lugar donde hago eventos y el atleta puede pelear con más regularidad y contar con una buena bolsa, ¿no? Una bolsa digna, de que por lo menos el salario mínimo le será pagado para que se dedique durante ese mes y pelee. Creo que reducimos la distancia. Sobre ese tema no puedo hablar mucho porque no hemos visto mucho, ¿verdad? No vimos cómo se hace durante el entrenamiento, sí vi mucha escuela, muchos ejercicios, esquivando, cruzando, pam, pau, mucha repetición de lo mismo, sin mucha intensidad, posibilitando un mayor volumen, ¿no? Si aumento la intensidad, disminuyo la cantidad, la posibilidad de volumen. Entonces eso es importante que podamos ver, pero no pude ver la cantidad, ya lo viví, ¿no? Por muchos años el tema del entrenamiento en Tailandia. Te voy a decir, viejo, es absurdo el volumen de esos entrenamientos. Pero, hermano, yo solo me pongo a pensar los tipos entrenando de esa manera desde los 6 años hasta los 20 años. Llegas a los 20 años, hermano, de acero, o estás roto, o llegas allá a Boacal. Es muy loco, viejo. Quiero saber su opinión. ¿Esto es un método o es más bien una cultura del lugar? Comenta ahí qué piensas y luego seguimos platicando en los próximos videos. Pero cuando hablas de un luchador profesional, ¿verdad? El caso ahí de Eagle con certeza es algo particular. El incentivo no es privado. Entonces, cuando llega a ese nivel de pelea, hermana, en el MMA no es un deporte olímpico.